y yo soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Entonces Jesucristo les explica a los nefitas que Él está en el Padre, al igual que lo dijo a sus discípulos judíos. Yo estoy en el Padre. Aquí dice, yo soy en el Padre. Yo estoy en el Padre. Porque todo el que está en el Padre ya no peca. Y estar en el Padre es hacer la voluntad del Padre, ¿ok? Por eso dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Somos uno. ¿Qué es lo que nos unifica con el Padre? Es que hagamos su voluntad. Es que ya no pequemos, ¿ok? Y el Padre y yo somos uno, dice. Entonces Jesucristo estaba dentro del Padre y el Padre estaba dentro de Jesús. En otras palabras, el Padre vivía en Jesús y Jesús vivía en el Padre. Y hagamos lo mismo, ¿no? Vivamos en el Padre, vivamos en Dios, estemos dentro de Dios, seamos uno con Dios y Dios será uno con nosotros, seremos uno. Como lo decíamos en la anterior sesión, pensemos como el Padre, actuemos como el Padre, veamos este mundo como el Padre, veamos este mundo como Dios. Luego dice en el versículo 28, de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizarán, y no habrá disputas entre ustedes. Entonces Jesucristo les ordena, de acuerdo a lo que les he mandado, de acuerdo a lo que les he enseñado, así bauticen. No discutan sobre este tema ni sobre otros temas. Cumplan con lo que les he mandado. Dice que entre los nefitas ya habían disputas, discutían acerca de estos temas, pero como lo dijimos en la anterior sesión, solamente hay una doctrina, solamente hay una enseñanza. Así que no tiene por qué haber discusiones. Una es la forma de bautizar. Luego dice, ni habrá disputas entre ustedes concernientes a los puntos de mi doctrina. No tiene por qué haber discusiones acerca de mis enseñanzas, porque son únicas, ¿ok? Entonces, si Jesucristo nos enseña que debemos de sumergir a las personas al momento de bautizarlas, así tiene que ser. Nadie se tiene que oponer y decir que no se les sumerge, sino que simplemente se ora por ellos para que sean bautizados. O como escuché la doctrina de una iglesia, ¿no? Que decía que solamente Juan bautizaba y que ahora ya no debemos de bautizarnos, ¿entienden? Entonces, todas esas doctrinas y enseñanzas no vienen de Dios, no vienen de Cristo. Esta es la verdadera doctrina, que se tiene que bautizar sumergiendo a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 29, porque en verdad, dice 2 veces, les aclaro, escuchen, entiendan esto. Aquel que esté discutiendo acerca de estos temas, aquel que enseña algo diferente, no es mío, sino del diablo. Ok, si alguien viene y dice que no se sumerge a las personas, o no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús, esa persona no viene de Jesús, sino viene del diablo. Una sola es la doctrina de Cristo, una sola es la enseñanza de Dios, y esta es, no hay más. Todo aquel que viene con otra enseñanza, como dice, todo aquel que venga con otra doctrina diferente a esta, no lo reciban en sus casas, y menos en la iglesia. Estas son las enseñanzas de Jesús. Las demás enseñanzas, diferentes a la doctrina del bautizo, por ejemplo, no vienen de Dios, sino son doctrinas demoníacas. Aquí dice, aquel que tenga el espíritu de contención, de discusión. Entonces, todo el que quiera debatir acerca de este tema, todo el que esté discutiendo y diciendo que no se debe de bautizar o que no se debe de sumergir a las personas, en fin, hay muchos ejemplos. Todo el que se oponga a esta enseñanza no viene de Jesús, sino viene del diablo. Como dice Pablo, no los recibamos, ¿ok? El diablo es el padre de la contención. Él es el padre de la división y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos o con otros. Entonces es el diablo que irrita los corazones de los hombres. Bueno, específicamente aquí Jesús está hablando de la iglesia, ¿ok? Es el diablo que incita que algunos hermanos estén creando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, diferentes a las que Jesucristo ya estableció. Por ejemplo,
el bautizo. Todo aquel que diga que ya no debe de ser bautizado, entonces no viene de Dios, no viene de Jesús. Todo el que se oponga a las enseñanzas de los juqueitas no viene de Dios. Todo el que enseña algo diferente a nosotros no viene de Dios, porque estas son las enseñanzas de Jesús, porque estas son las enseñanzas de Dios. No hay otras. Bueno, las otras son falsas, ¿entendido? Y bueno, es el diablo que está irritando a todos esos falsos maestros a que vengan a las verdaderas iglesias y formen divisiones y hagan debates. No tiene por qué haber un debate en una iglesia, porque una sola es la doctrina, ¿entienden? Aunque hay excepciones, obviamente. Pero si Jesucristo nos dice que deben de ser sumergidos las personas en el agua, así debe de ser, y no debe de haber más contiendas sobre estos temas que ya están confirmados por Jesucristo, ¿ok? Lo dejamos ahí. Bueno, rápidamente pasemos al resumen del mensaje. Entonces Jesucristo les enseña a los nefitas y nos enseña a nosotros que Dios vive en Jesús y Jesús vive en Dios. ¿Por qué son uno? Porque donde está el Espíritu de Jesús está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está el Espíritu de Jesús, porque son uno, son inseparables, son uno, y debemos de llegar a ese nivel de ser inseparables con Dios, inseparables con Jesús. Debemos de ser uno, ¿ok? En el versículo 28 dice: así que esta es la doctrina, en otras palabras, del bautizo. Y no tiene por qué haber otra doctrina. No tiene por qué haber discusiones acerca de este tema. Así se bautiza. Y no hay otra forma. No tienen por qué estar discutiendo que si tiene que ser en agua tibia, en agua caliente. No. Que si tiene que ser en un río o en el océano. No. Una sola es la doctrina. Se sumerge a la persona en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simple. Nadie tiene por qué decir lo contrario. Y no solamente con esta enseñanza, sino con las demás enseñanzas. Una sola es la doctrina, una sola es la verdad, una sola es la forma de bautizar a las personas, una sola es la forma de predicar a las personas, uno solo es el mensaje, no hay varios mensajes. Y si alguien viene con un diferente mensaje al que predicamos nosotros, no los recibamos en nuestras casas, porque, como dice Jesús, el que venga con una doctrina diferente, en otras palabras, no es mío, sino del diablo. El que venga a discutir trayendo otra doctrina diferente a esta, no viene de Dios, sino viene del diablo, no viene de Jesús, sino viene del diablo, porque Él es el que quiere dividir a su iglesia. A los que solamente tienen una enseñanza, una verdad, una sola doctrina, ¿entendido? Así que estamos bien. Si todos aceptan las enseñanzas de los juqueitas, de Jesús y de Dios, bueno, estaremos bien, tranquilos, en paz. Pero si alguien viene trayendo otra doctrina, viene del diablo y viene a dividir, viene a destrozar esa iglesia, ¿ok? Lo dejamos ahí.